Los ETFs son una de las mejores inversiones a nivel mundial de acuerdo a los mejores inversionistas del mundo. Y en este video te voy a enseñar qué son los ETFs, qué tipo de ETFs existen, cómo encontrar el mejor ETF de todo el mercado e incluso si te quedas hasta el final te voy a mostrar un activo que le gana a la mayoría de ETFs en el mundo. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Vamos a verlo ahora mismo. Los ETFs en inglés se llaman Exchange Traded Fund y en español esto traduce fondos indexados. Un fondo indexado, haz de cuenta que es como una bolsa llena de activos y dependiendo de qué activos estén dentro de esa bolsa vamos a tener una rentabilidad en particular. Por ejemplo, si dentro de esa bolsa tenemos acciones del S&P 500 o si tenemos bonos corporativos, vamos a tener una rentabilidad distinta. Y es fondo indexado porque indexado significa que se indexa a un índice accionario, es decir, que replica a un índice accionario. Por ejemplo, un ETF del S&P 500 es una bolsa que replica a las acciones que están dentro del índice del S&P 500. Dentro de los ETFs a nivel mundial tenemos distintas categorías, pero principalmente tenemos los ETFs distributivos y los ETFs acumulativos. Un ETF distributivo es aquel que me distribuye un dividendo, es decir, ETFs que periódicamente me paguen un dividendo por tenerlo van a ser distributivos. Por ejemplo, la mayoría de ETFs en el mundo me pagan dividendos de forma trimestral. Sin embargo, debemos revisar en cada ETF la periodicidad de este para saber cada cuánto me paga este valor. Por otro lado, tenemos a los ETFs acumulativos. Un ETF acumulativo es un ETF en donde el dividendo no me lo van a pagar a mí en mi cuenta de broker, sino que por el contrario se va a reinvertir automáticamente dentro del ETF. Por lo cual podríamos llegar a obtener un interés compuesto mayor. Dentro de los aspectos importantes para revisar cuál es el mejor ETF de todos, podríamos tener dos aspectos principales e incluso un tercer aspecto. El primer aspecto es la rentabilidad, y es que al final los ETFs tienen rentabilidades distintas. A pesar de que un ETF rastrea el S&P 500 y otro ETF también rastrea el mismo índice, tienen rentabilidades diferentes. ¿Por qué? Porque todos los ETFs tienen distribuciones de los activos distintas. Por ejemplo, podemos tener el ETF del BOO, que es un ETF distributivo a nivel mundial que rastrea al S&P 500 y puede ser que este ETF tenga una participación del 7% del ETF en Apple. Pero tenemos otro ETF llamado el SPY y este ETF puede tener que Apple tenga una participación del 6% dentro del ETF. Entonces, los activos pueden ser los mismos, pero la participación de los mismos dentro del ETF va a ser distinta y por eso es que la rentabilidad va a variar. Por esa razón es que el primer factor más importante para identificar cuál es el mejor ETF es la rentabilidad de este. Mírala en plazos largos de tiempo, es decir, 5 años, 10 años o más tiempo, porque esto nos va a tratar de decir qué comportamiento predecible vamos a poder ver de este producto. El segundo aspecto que deberíamos revisar son las comisiones del ETF. Las comisiones del ETF las vamos a poder entender como el expense ratio. El expense ratio es la comisión de administración que vamos a tener en cada uno de los ETFs. Por ejemplo, el BOO tiene un expense ratio de 0.03%, mientras que el SPY tiene una comisión del 0.09%. Básicamente, este es el monto que te van a cobrar anualmente por tener tu dinero en este ETF. Por ejemplo, si tú inviertes $1,000 el 1 de enero en un ETF como el BOO, después de todo un año te habrían cobrado 30 centavos por administrarte tu capital durante todo un año. Es muy importante que hagas esto a través de algún broker que esté regulado y supervisado y que lo hagas tú directamente, porque si lo haces a través de algún banco, generalmente los bancos te cobran comisiones mucho más elevadas. Incluso hemos visto casos de bancos que te cobran una comisión del 3% por la compra de estos ETFs y de 0.03 a 3% la diferencia es de 100 veces. ¿Tú estás dispuesto a pagar 100 veces más por adquirir este producto? Yo no, y por eso es que nunca lo haría. ¿Sabías que nada más el 10% de las personas que ven los videos están suscritas al canal? Si te gusta el contenido, te invito a suscribirte al canal y a seguirnos en todas nuestras redes sociales y a cambio nosotros te vamos a ofrecer el mejor contenido de finanzas, inversiones, emprendimiento y buenos hábitos todas las semanas. Ahora sí, sigamos con el video. Y el tercer factor a tener en cuenta son los dividendos. Esto es algo que vamos a revisar en el caso de los ETFs distributivos. Es decir, yo voy a revisar si el ETF del BOO tiene un dividendo superior al ETF del SPY. Al final, el que me dé un mayor dividendo es el que me va a ayudar a tener una mayor rentabilidad
y esto sería el tercer factor que debo tener en cuenta. Pero te digo que no aplica en todos los casos porque no todos los ETFs del mundo me pagan dividendos. Pero ahora vámonos con los ETFs acumulativos. El beneficio del acumulativo es que reinvierten el dividendo automáticamente. Al reinvertirlo automáticamente puedo llegar a tener un interés compuesto mayor. Pero además hay una diferencia gigantesca, y es que los ETFs distributivos, cuando me pagan el dividendo, si yo no soy residente en Estados Unidos, me van a cobrar un impuesto. Este impuesto es del 30% del valor del dividendo. Es decir, si a ti te pagan $10 por dividendos, inmediatamente después de que te pagan esos $10 te van a quitar $3 de este dividendo, porque sería el 30% del dividendo, y esto es algo que se le paga al IRS, que es la entidad de impuestos en Estados Unidos. Pero adicional a esto, debes revisar la regulación de tu país, porque en algunos países tu entidad fiscal te va a cobrar un porcentaje adicional dependiendo de dónde estés ubicado. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la DIAN, que es el ente fiscal de este país, le cobra un 5% adicional al inversionista en este tipo de inversión. Es decir, a un colombiano que reciba dividendos de acciones o ETFs estadounidenses, le van a cobrar un 35% en total. Es decir, a esta persona que le pagaron $10 en dividendos, realmente solo le quedarían $6.5 después de descontar todos los impuestos. Eso es muy importante para que tú lo puedas revisar. Quiero que ahora hagamos un comparativo de algunos de los dos mejores ETFs a nivel mundial para arrastrar el índice del S&P 500, el índice que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Por el lado de los distributivos vamos a tener al BOO, un ETF de la empresa Vanguard, conocida a nivel mundial por ser un gestor de fondos que tiene las comisiones más bajas de todo el mercado. Y por el lado del acumulativo vamos a tener al CSPX, un ETF acumulativo que invierte en el S&P 500 y que está gestionado por BlackRock, el gestor de fondos más grande de todo el planeta. Como podemos revisar acá, vamos a tener ambos ETFs y tenemos la gráfica de cada uno a 5 años. Por ejemplo, acá en pantalla te muestro al BOO, que en los últimos 5 años ha tenido una rentabilidad cercana al 78%, pero debemos tener en cuenta la rentabilidad por dividendos. En dividendos al año, más o menos el BOO paga un 1.25% adicional, pero debemos recordar que si tú no eres un residente en Estados Unidos, te van a cobrar al menos el 30% de impuestos sobre ese dividendo, y si eres colombiano incluso un 5% adicional. Esto es lo que nos deja un dividendo de más o menos al año asegurado de un 0.8% efectivo anual, ya habiendo descontado todos los impuestos de este. Es decir, ese 0.8%, si lo multiplicamos por 5, porque serían 5 años, nos daría un 4%. Es decir, ese 78% durante los últimos 5 años más el 4% del dividendo nos daría un 82% en total. Y esa es la rentabilidad que deberíamos tener en cuenta dentro de este ETF, un 82%. Por otro lado, tenemos por acá el ETF acumulativo del CSPX, que también rastrea al S&P 500. Sin embargo, mira que la rentabilidad es cercana al 90%. La diferencia entre uno y otro es bastante significativa, es de más de un 8% en 5 años. Y esto a largo plazo pueden representar millones de dólares en diferencia en inversiones, para que lo tengas muy presente. Esto obviamente se va a afectar dependiendo de los montos que tú hayas invertido. ¿Y esto por qué lo logra? Porque en el ETF acumulativo el dividendo se reinvierte automáticamente y no nos van a cobrar este 35% de impuestos que sí nos van a cobrar cuando nos paguen dividendos en un ETF distributivo como el BOO. Ahora, ¿cuál de estos dos ETFs es el mejor? Si tú quisieras solo rentabilidad, el CSPX va a ser mejor, porque en el largo plazo los ETFs acumulativos rentan más dinero. Sin embargo, si tú quieres una buena rentabilidad, pero además de eso, tú quieres recibir unas rentas periódicas por las inversiones que tú realices, lo mejor en tu caso va a ser un distributivo, porque desde los primeros 3 meses de inversión ya vas a empezar a recibir rendimientos. Esto va a ser muy importante. ¿Qué tipo de inversionista eres tú? ¿Tú eres alguien que está invirtiendo para el largo plazo y que está tranquilo con generar dinero en el largo plazo únicamente, o eres alguien que necesita recibir ganancias en el corto plazo para sentir que está haciendo bien el trabajo a la hora de sus inversiones? Pero como te dije al inicio del video, a pesar de que estos ETFs son de las mejores inversiones que puedes hacer a nivel mundial, hay una que consecutivamente año a año ha sido mucho mejor.
La acción de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, ha tenido un retorno muy superior a los ETFs que rastrean al S&P 500 a nivel mundial. Te mostré las gráficas a 5 años del BO y el CSPX, que son los mejores ETFs del mundo en la categoría de distributivo y acumulativo para el S&P 500, pero te muestro cómo en los últimos 5 años la acción de Berkshire Hathaway ha rentado casi un 100% en el mismo periodo de tiempo. La diferencia es gigantesca. Y esto nos demuestra que el mejor inversionista de todos los tiempos podría llegar a ser la mejor persona para resguardar nuestras inversiones y crecer nuestro capital en el largo plazo. Invertir en esta acción va a estar disponible a través de cualquier tipo de brokers de los que ya hemos hablado en este canal en numerosas veces. Si te gustaría entender cuál puede llegar a ser el mejor broker para que empieces a realizar estas inversiones, acá te voy a dejar un video en donde hablamos de todos los brokers con sus pros y sus contras para que tú puedas tomar la mejor decisión. Y es así como entendimos qué son los ETFs, las clases de ETFs, cómo encontrar el mejor ETF del mundo e incluso cuál es el activo a nivel mundial que le gana a la mayoría de ETFs en el mercado. Si te gustó el video, te invito a darle like, a compartirlo y a suscribirte en este canal si quieres más información de este tipo. En la Academia del Éxito estamos comprometidos con tu educación y es por eso que todas las semanas en todas las redes sociales te vamos a compartir el mejor contenido de finanzas e inversiones, emprendimiento y buenos hábitos. Nos vemos en un próximo video.